nombre es Santa Galimberti. En esta oportunidad les voy a hablar del Código de Ética Profesional del Psicólogo en Venezuela, resumiendo desde el artículo 1 hasta el 27. El artículo 1 es de cumplimiento obligatorio que ningún colegio podrá publicar de manera oficial normas deontológicas que contraríen en cualquier forma las ya establecidas por el colegio. El artículo 2 es obligatorio para el psicólogo seguir la ley del ejercicio de la psicología y de los reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás decisiones de la Federación de Psicólogos en Venezuela, de los colegios cuya jurisdicción ejerza profesión y del Instituto de Previsión Social. El artículo 5 nos dice: el psicólogo está obligado a ejercer su profesión en condiciones materiales y morales que garantice la calidad científica de la misma y los eminentes fines humanos que deben caracterizarse. El artículo 8. Son deberes esenciales del psicólogo la probidad, la independencia, la generosidad, la objetividad y la imparcialidad, también la fraternidad, la libertad, la justicia y la igualdad. De manera que cuando un psicólogo esté ejerciendo debe ser gentil, humano, comprensivo, no debe juzgar y tiene que atender las causas por las cuales la persona recurre a él. Artículo 14. Es éticamente ineludible para el profesional de la psicología una constante preocupación por la formación intelectual, esforzándose por estar en permanente actualización de conocimientos respecto a los adelantos de la ciencia. El artículo 17 nos dice que el psicólogo tiene prohibido hacer usos con fines profesionales, recursos y técnicas que sugieran la consumición de drogas o sustancias estupefacientes. De lo contrario, se le dará la sanción ética más grave, sin perjuicio a lo dispuesto por el Código Penal. Artículo 20. Está prohibido al psicólogo dar informes tendenciosos, otorgar certificaciones y prescripciones de complacencia, y en todo caso expedir certificaciones e informes sin estudio previo basado en la información directa y personal. Ejemplo, un psicólogo no puede dar un diagnóstico sin analizar a una persona en una o varias terapias. Artículo 26. El psicólogo debe prestar atención con igual grado de celo profesional a cualquiera de sus consultantes, sea cual sea su nacionalidad, sexo, credo religioso, edad, posición social o ideales políticos. Por último, el artículo 27 nos dice que el psicólogo en su trabajo con la comunidad debe procurar y desarrollar programas e implantar técnicas y procedimientos para la solución de problemas comunitarios. Muchas gracias. Mi nombre es María Soteldo y hoy les voy a hablar sobre el Código de Ética del Psicólogo, desde el artículo 38 hasta el artículo 75. El artículo 38 está relacionado en cómo realizar un aviso correctamente. Lo principal que se debe realizar es que tenga nombre, apellido, dirección, número de teléfono, horario de trabajo, la profesión exacta que tiene. Además tiene que tener el número de federación de los psicólogos venezolanos. En el artículo 39, 40 y 41, se refiere a los anuncios exteriores de los psicólogos. No tienen que ser muy llamativos, tiene que ser lo más sencillo posible y solo tiene que llevar el nombre del establecimiento. Por otro lado, en las tarjetas de presentación de los psicólogos no tiene que tener muchos datos, ya que puede violar el artículo 38. En el artículo 42, 43 y 44 está prohibido las ofertas y publicaciones. Además tienen la obligación de denunciar crueldad en colegios o asociaciones. En el artículo 45 es la composición de formación de clientes, ya que en el artículo 46 sirve como diagnóstico para enfermedades con el fin de colocar tratamiento. En el artículo 47 es todo lo contrario
a la ética profesional. Por ejemplo, este exige que tenga mucha excesiva publicidad y que hablen en radio por el reglamento de gremio. Ya en el artículo 48 hasta el 51 se prohíbe que los psicólogos hablen en radio o que tengan publicaciones en revistas. También se prohíben los mandatos políticos en funciones administrativas. Cuando ya empezamos a hablar desde el artículo 52 hasta el 55, nos reflejamos más en los deberes que tiene que tener un psicólogo en el momento de las investigaciones, que tienen que ser supervisadas por personas previamente preparadas. Buenos días, mi nombre es Lady Hernández y les voy a hablar en esta oportunidad sobre los códigos éticos del psicólogo. Por capítulos. El capítulo 2 dice: deberes éticos del psicólogo en el área de la docencia. En el artículo 76 dice: son deberes primordiales del profesional de la psicología en el área de la docencia el respeto permanente de la dignidad humana. Este artículo quiere decir básicamente que el profesional de la psicología en el área de la educación debe velar por la integridad humana y evitar, por ejemplo, un caso hipotético, el bullying en su área de trabajo. En el artículo 78 dice: el docente de la psicología deberá tener presente en toda circunstancia que la finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad y la formación de ciudadanos aptos para la vida. El psicólogo siempre debe de velar que sus estudiantes procuren ser buenos ciudadanos para una mejor sociedad. El artículo 81, el psicólogo debe estimular a los estudiantes en su búsqueda del conocimiento, prestándole apoyo en la libre investigación de las ideas. Este artículo se refiere a que el psicólogo debe apoyar a sus estudiantes y dejar que se exprese libremente en cuanto a las ideas que puedan aportar ellos a la ciencia. El capítulo 3, que habla sobre los deberes éticos relativos a recursos e instrumentos de trabajo psicológico. Dice el artículo 85 que el material acreditado como uso psicológico debe ser de uso reservado para quienes tengan la preparación psicológica adecuada y hayan aceptado las obligaciones inherentes a su uso. En este caso, el psicólogo debe velar que el instrumento acreditado como uso psicológico sea resguardado y reservado solamente para aquellas personas que estén aptas para usar este tipo de instrumentos. En el artículo 89 dice que es deber de los psicólogos y de la empresa distribuidora de material acreditado como uso psicológico evitar que personas ajenas a la profesión hagan uso del mismo. Siguiendo la idea del artículo anterior, bueno, básicamente este artículo dice que el psicólogo está en su deber de resguardar el material acreditado como uso psicológico para que personas ajenas a la ciencia no tengan acceso a este tipo de material. El artículo 99 dice que las pruebas psicológicas son un instrumento auxiliar de trabajo con aspectos específicos y por sí solos no constituyen elementos suficientes para un diagnóstico. Esto quiere decir que un psicólogo no puede dar un diagnóstico simplemente con hacer un test. Por ejemplo, un caso hipotético. Para hacer un diagnóstico debería de seguir una serie de investigaciones, estudios, algo más profundo para poder realizar un diagnóstico adecuado y profesional. En el capítulo 4, que habla de los deberes éticos frente a las autoridades públicas,
Dice el artículo 96 que el psicólogo deberá estar siempre dispuesto a prestar su colaboración a las autoridades públicas y muy señaladamente a los órganos de administración de la justicia. Bueno, este artículo señala que en las organizaciones públicas siempre debe haber un psicólogo laborando, prestando su servicio. En el capítulo 3, que habla de los deberes éticos relativos a recursos e instrumentos, el capítulo 5, que habla de los deberes del psicólogo para el consultante. Dice el artículo 101, el psicólogo debe siempre recurrir a procedimientos técnicos y científicos adecuados para prestar la debida atención profesional a quien solicite sus servicios. De igual manera, procurar por todos los medios a su alcance que las indicaciones sean cumplidas. En este artículo se refiere que el psicólogo debe ser un profesional y para poder prestar el mejor de los servicios siempre tiene que apoyarse de material técnico y científico y también hacer un seguimiento al paciente para que éste pueda cumplir con las indicaciones dadas y que pueda haber una evolución en su desarrollo. En el artículo 105, el psicólogo debe evitar prestar servicios profesionales cuando lo considere innecesario. Bueno, en este caso un psicólogo debe comunicar a su paciente cuando ya no necesite de sus servicios y si en dado caso no se le pueda comunicar al paciente, se le puede hacer a los familiares o a la empresa o institución donde éste se encuentre. En el artículo 108, el psicólogo no se le está permitido el abandono injustificado de ningún caso, evaluación o asunto profesional que se encuentre a su cuidado. Este artículo lo dice claramente, bueno, el psicólogo no puede hacer el abandono de ningún caso. Tal vez, en un caso hipotético, cuando el profesional de la psicología no pueda seguir con el caso, lo puede transferir a un colega. Bueno, esto es toda mi exposición, espero le haya gustado, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jimena Leo Martínez y yo les voy a hablar del artículo desde el 109 hasta el 144 del Código de Ética Profesional del Psicólogo en Venezuela. Del artículo 109 al 131 pertenecen al capítulo 5. Estos hablan de los deberes del psicólogo para con el consultante. En este se tocan varios puntos importantes, en los que se resalta que el psicólogo debe utilizar todos sus conocimientos y óptimos procedimientos para que el consultante tenga la atención ideal, incluso cuando el caso tenga que ser cedido a otro colega. Está prohibida la exhibición pública de pacientes con condiciones mentales o deficiencias conductuales. En varios artículos se resalta la importancia de la relación ético-profesional entre el paciente y psicólogo, aun cuando fuera de la consulta haya otro tipo de relación. El psicólogo cuidará sobremanera en no intervenir en casos donde su problemática personal pueda entorpecer la práctica profesional. Por ejemplo, Sebastián acude a una consulta y padece un trastorno de personalidad. El psicólogo está en la obligación de atenderlo y mantener a absoluta discreción su caso, así como también utilizar los métodos que él considere necesarios para el tratamiento y mejoría del caso. Si el psicólogo considera que debe ser atendido por otro colega para su beneficio, entonces cederá el caso. Luego del capítulo 132 del artículo 132 al 141 pertenecen al capítulo 6. Este habla de los deberes éticos en el ejercicio institucional de la psicología. El psicólogo que trabaja en instituciones públicas o privadas debe regirse por las leyes sociales y laborales correspondientes. Puede participar en sindicatos en pro de los beneficios propios y de sus colegas. El psicólogo también debe defender la práctica de los concursos para la obtención de cargos en estas instituciones. Por ejemplo, en una institución del Estado se hace un concurso público por una vacante de psicólogo. Todos los aspirantes hacen el correcto procedimiento para aplicar la vacante. Sin embargo, uno llega y habla con altos cargos de la institución, valiéndose de su afinidad con ellos, y lo seleccionan para el cargo.
En este caso podemos ver cómo hay falla de parte y parte, porque el colega que llega y habla con las personas de altos cargos se salta todos los procedimientos que se supone que son necesarios para obtener esa vacante. Y del otro lado, los altos cargos se dieron la vacante a este psicólogo solo por hablar con él, y permitieron que él evitara todos los pasos necesarios para poder estar en ese cargo. Del artículo 141 al 144 pertenecen al capítulo 7. Este habla del secretario profesional. Este capítulo hace mención al secreto obligatorio que debe guardar el psicólogo hacia sus pacientes. Este secreto debe ser totalmente inviolable. El psicólogo no debe intervenir en asuntos que pueden llevarlo a revelar el secreto profesional o a utilizar el conocimiento de las confidencias hechas por el paciente, al menos que el paciente previamente haya dado su consentimiento para la utilización de ellos. Gracias. Buenas, mi nombre es Imai Murillo, soy estudiante de la Universidad de Acambú y hoy estoy dando cumplimiento a la tarea asignada por la materia de Historia de la Psicología, en la cual debemos hablar sobre el código de ejercicio de los psicólogos. A mí me toca en este caso hablar sobre los últimos dos artículos sobre el capítulo 7, que habla sobre el secreto profesional, en los cuales menciona o hace referencia que los psicólogos deben mantener en reserva la naturaleza del trastorno, no debe ser revelado. Luego pasamos al capítulo 8, en el cual hablamos sobre los honorarios, o se habla sobre los honorarios profesionales. Allí vamos a encontrar artículos del 148 al 158, en donde se habla sobre la estimación de los honorarios profesionales. Hace referencia de que todo psicólogo debe recibir un honorario profesional por la actividad ejercida. ¿Cómo hay ciertas características para estimar estos honorarios? Uno, por ejemplo, va a ser la importancia del servicio, la disponibilidad del psicólogo, por ejemplo, también se debe tener presente la disponibilidad económica del consultante. También se debe hablar sobre el tiempo que va a requerir y sobre el grado de qué tanto se involucra el psicólogo en tratar de resolver el problema. También hace consultas sobre que el horario profesional no puede ser repartido entre los auxiliares que estén acompañando al psicólogo a ejercer su consulta, pues. Ahora, en el capítulo, vamos para el capítulo 9, en los cuales se hace referencia sobre lo que es los deberes con respecto a otros colegas. Allí vamos a encontrar artículos que van del 159 al 172. ¿Qué hay que hacer allí? Debe haber respeto mutuo. También, por ejemplo, si se hace asociaciones entre psicólogos, esa asociación debe estar previamente registrada en el colegio de psicólogos. No se debe derivar las consultas. Por ejemplo, si hay colegas que tienen consultas privadas y públicas, el otro psicólogo no debe direccionar esa consulta hacia ellos para hacerlo de manera individual. Luego pasamos al capítulo 9, que habla sobre lo que tiene que ver con los deberes del gremio. Allí van artículos del 173 al 176, en los cuales se manifiesta que debemos apoyar siempre al gremio en todas las actividades asignadas por el gremio, de manera puntual, de manera emotiva. También se deben pagar al día las cuotas establecidas y debemos asumir las responsabilidades encomendadas por ellos. Luego pasamos al capítulo 10, en el cual hacen referencia sobre las sanciones y las sanciones y las causales de esas sanciones. Vamos a tener artículos que van del 176 al 179. ¿Cuáles pueden ser las diferentes sanciones que podemos hallar? Por ejemplo, si hay psicólogos que son cómplices de aquellas personas que ejercen el ejercicio sin ser psicólogos, o sea, sin tener esa preparación, eso va a ser una causal de ello. Por ejemplo, la violación del código también, y no cumplir con los reglamentos o las actividades asignadas por el colegio. El último capítulo es el capítulo 12, que habla sobre las disposiciones finales. Allí vamos a encontrar dos artículos, el 180
y hasta el 182, en los cuales pues de todos aquellos el colegio tiene la responsabilidad de dar un código a todas aquellas personas que se registren, indiferentemente de si ejerzan o no la profesión. Y bueno, que todos aquellos psicólogos que se inscriban dentro del gremio pues deben hacer un juramento solemne para dar cumplimiento a ese código. Muchísimas gracias, pero sea de su gusto.